¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy es un nuevo sábado y por lo tanto tenemos que una nueva lección de los pre. La lección pasada, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo acerca de Adán y Eva, especialmente de la parte que llamábamos la caída, ¿sí? Cuando ellos no cumplieron el pacto que habían hecho con Dios. Ellos comieron del fruto y cayeron. Nos quedamos en que Dios había sacado a Adán y Eva del huerto, los había puesto afuera y les había quitado esa vestimenta fea que tenían, que era con hierbas, había matado un animal y con sus ropas vistió a Adán y Eva y los puso en otro lugar y les dijo que se vayan y se multipliquen. Hoy vamos a ver 3 historias en un mismo video. Vamos a ver 3 historias que siguen después de Adán y Eva. Vamos con la profe Connie con nuestra primera historia acerca de Caín y Abel. Buenas, hoy les voy a contar una historia que es acerca de 2 personajes. No es Adán y Eva. Ya lo hemos venido viendo a Adán y Eva. Si bien tiene que ver con ellos, pero no son. Hoy les voy a hablar de 2 hombres que eran hijos de Adán y Eva. Uno era Caín y el otro Abel. Dios le había pedido a Eva y a Adán que multiplicaran la tierra. Y es así como ellos obedecen y tienen a Caín y a Abel. Caín, siendo el mayor, se ocupó de labrar la tierra, mientras que Abel pastoreaba las ovejas. Como vemos en la Biblia, en Génesis 4, ocurrió que cierto día ofrecieron ambos una ofrenda a Dios. Caín presentó algunos de sus cultivos, mientras que Abel seleccionó los mejores corderos a Dios. Sucedió así que el Señor, viendo las ofrendas, aceptó la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. Caín se enojó mucho, y el Señor le preguntó: ¿por qué estás tan enojado, Caín? Y el Señor le dejó bien en claro que si él hubiera hecho las cosas bien, y si hacía las cosas bien, él podía aceptarlas, pero que tuviera cuidado porque el pecado estaba a un paso, y quien debía dominarlo era él. Luego avanzamos en la historia y Caín le dice a Abel que fueran al campo. Y mientras ocurría esto, Caín mató a Abel. Entonces Dios aparece en la escena y le dice que ¿dónde estaba Abel, su hermano? Y él le dice: no sé, yo no soy guardián de mi hermano. El Señor sabía lo que había hecho Caín y le dice que ahora Caín era maldito y que iba a ser expulsado por haber matado a Abel, y que su castigo iba a ser que la tierra no le diera buena cosecha. Por más que él trabajara mucho, no iba a conseguir buena cosecha, y que iba a estar como vagabundo, sin hogar. Esta historia, lo que podemos rescatar son 2 cosas muy importantes. La primera es cómo el corazón con el que hacemos las cosas puede afectar tanto. Caín no solo no hizo la ofrenda con un buen corazón, sino que en ningún momento de todas las oportunidades y advertencias que el Señor le dio, reconoció que quien estaba con un corazón mal era él. Y en segundo, cómo ese pecado, el de la envidia, llevó a matar a su hermano y terminó afectando lo que Dios pedía, que era que multiplicaran la tierra. Bueno, qué historia, ¿no? Qué historia triste que vimos con la profe Connie. Ahora vamos a ver cómo sigue esta historia. Caín después tuvo más hijos y Adán tuvo un tercer hijo que se llama Set, ¿sí? Tenía Caín, Abel y otro que se llamaba Set. Abel murió en manos de su hermano Caín. Aparte de estos 3 fueron como los hijos más importantes, por así decirlo,
Pero Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas y se empezaron a casar entre ellos, formaron familias y se multiplicaron. Y dice la Biblia que llegó un momento donde todas las personas que había en la tierra, de los que se habían multiplicado, que miró Dios a las personas que habían y eran totalmente malas. Lo único que pensaban era el mal. Dice la Biblia que primero Dios vio en la tierra y ¿saben qué vio? Violencia. Esta violencia que había empezado con Caín matando a su hermano, la vemos repetida en todos los hombres. Todos eran violentos y dice que sus pensamientos eran totalmente malos. Dice la Biblia que había tanta maldad en la tierra, había tanta violencia que Dios en su corazón se arrepintió. Es decir, en realidad es como que sintió pena por haber creado al hombre y dijo, miren, lo único que hacen es matarse, pelearse y ser malos. Pero en todas las personas que vio Dios, también encontró a un hombre llamado Noé. Esto nos lleva a nuestra segunda historia, la historia de Noé. La encontramos en Génesis capítulo 6 en adelante. ¿Qué pasó? Dios vio a Noé y dice la Biblia que Noé caminaba con Dios. Es decir, sus caminos eran de acuerdo a los que Dios quería. Era su amigo. Él confiaba en Dios. Era un hombre justo. En la Biblia siempre justo significa que era una persona que ponía su confianza en Dios. Por lo tanto, no era como las demás personas que habían, que lo único que querían era el mal. Entonces Dios le dice algo a Noé. Miren, voy a destruir toda la tierra, voy a exterminar todo lo que hay porque lo único que veo es maldad. Entonces, lo que vas a hacer es construir un arca. Yo voy a mandar un gran diluvio, una gran lluvia y voy a exterminar todo. En este momento, todavía nunca había llovido en la tierra. Es decir, que lo que Dios le estaba diciendo a Noé no lo entendía muy bien. Pero sin embargo confió en lo que Dios le había dicho y obedeció. Dios le dijo que construya un arca. Un arca era un barco, pero era más bien como una caja que flotaba. Y le dijo que la construya de madera y que le ponga brea por fuera, que la barnice bien, cosa que no haya grietas y no entre el agua por ahí. Tenía que flotar. Lo segundo que le dice es de que entre él, es decir, Noé, con su familia, con sus hijos y con las esposas de sus hijos. Ellos eran los que se iban a salvar. Y lo tercero es que le dice que tenía que poner, ¿qué cosa? Animales, así es. ¿Qué animales? Tenía que poner todos los animales de 2 en 2, en parejas, hembra y macho. ¿Para qué? Para que puedan multiplicarse y llenar la tierra. ¿Qué animales iban a ir? Aves, bestias y reptiles. Todos aquellos que no sean peces, porque si viene un diluvio, los peces ¿qué hacen? Nadaremos en el mar. Bueno, entonces Noé obedece, construye esta gran arca que tenía habitaciones para que pueda estar él y los animales y sus familias. Y un buen día, cuando Noé termina, empieza a caer la lluvia. En ese momento Dios le dice: Noé, es hora, tenés que apurarte porque se inunda todo. Entonces Noé empieza a hacer entrar a todas las personas en el arca, entra y dice la Biblia que Dios cierra la puerta del arca. Y durante, escuchen bien, 150 días dice que cayó el agua e incluso subió agua desde abajo de la tierra y se inundó todo, incluso las montañas. Dice que pasó por 15 codos la punta de una montaña, es decir, que estaba todo completamente de agua. Y dice que Dios mató a todo, exterminó absolutamente todo, todas bestias, todas las personas y todas las aves que estaban en el cielo, todos murieron. Al cabo de esos 150 días, después Dios paró la lluvia y el agua empezó a bajar de a poquito. Pasaron otros 40 días
y Dios le dijo a Noé, ya podés salir. El arca se había sentado, sale Noé y lo primero que hacen, ¿saben qué es? Hacer un sacrificio para Dios. Le da una ofrenda de alabanza y agradece a Dios por lo que había hecho de dejarlo con vida y no destruirlo. Por último, Dios lo que hace es hablar con Noé. Le mira y le dice, escúchame Noé, ¿saben qué? Las personas tienen el corazón malo. Yo me doy cuenta de eso. Pero sin embargo, yo voy a hacer un pacto con toda la humanidad. Con vos, con las tierras, con las bestias, con los animales, con las personas, con todo. Y ese pacto que yo voy a hacer va a ser que nunca más voy a destruir absolutamente todo, exterminar a la raza humana con agua. Ya no lo voy a hacer nunca más. Les prometo eso. Y acá vemos un pacto que hace Dios con Noé, y es un pacto muy especial, porque Dios se compromete con Noé, pero en realidad se compromete Dios a cumplir su palabra, lo que Él dijo. El hombre no tiene que hacer nada a cambio. Dios dice, voy a poner una señal para que yo cuando vea esa señal me acuerde de esta promesa que yo se le he hecho a usted. ¿Saben cuál es esa señal? El arco iris. Es decir, Dios dice que cada vez que sale el arco iris después de una lluvia, esa es la señal del pacto que Dios nunca más va a destruir absolutamente todo, por más que esté corrompido y que tenga pecado. Dice Dios que cuando mire ese arco, Él se iba a acordar de eso para siempre. Eso es un pacto que hasta el día de hoy no nos hemos vuelto a destruir, porque Dios cumple el pacto que Él mismo se propuso. Por último, lo que vemos es que Noé y su familia tienen que expandirse, multiplicarse y llenar la tierra. Él y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Bien, ya vimos la historia de Noé. Vimos que también sus hijos formaron familias y su misión era que tenían que multiplicarse, es decir, la familia tenía que crecer y desparramarse sobre toda la faz de la tierra. Eso no nos olvidemos. Después de un tiempo ocurre algo muy importante. Un grupo de familias, de personas, un grupo se juntó y dijeron, bueno, ahora vamos a construir, porque habían encontrado una llanura muy linda para construir una ciudad, y dijeron, acá vamos a construir una ciudad que sea hermosa, que sea grande, y también en ese lugar estuvieron fabricando ellos, este grupo de personas, sus propios ladrillos. Bien, ¿qué hicieron con estos ladrillos? Quisieron construir una torre grande, una torre alta, porque ellos querían y buscaban tener un nombre. Esa ciudad ellos querían que sea reconocida, que pueda tener un nombre reconocido en toda la tierra. Y esta torre mostrar justamente todo lo hermoso de la ciudad. Y también porque querían llegar hasta el cielo, hasta donde estaba Dios. Bien, después de eso, Dios, que conoce todas las cosas y sabe todas las cosas, vio desde el cielo lo que estaban haciendo este grupo de personas. Y dijo, voy a bajar y voy a ver, yo mismo, voy a ver todo lo que están haciendo. Así que Dios, el Señor, descendió y vio que habían hecho una ciudad, que estaban construyendo esta torre, y vio que justamente se habían juntado este grupo de personas y no estaban cumpliendo la misión de poder esparcirse y de poder seguir multiplicándose en otros lugares. Entonces Dios dijo, no, lo que voy a hacer es confundirlos con su lengua, es decir, les cambió la lengua a muchas personas, su idioma. Entonces las personas empezaron a hablar otros idiomas y no se podían comunicar entre ellos. Había confusión, seguramente había peleas o algo, porque no se podían comunicar entre ellos. Entonces esta confusión que hubo entre las personas
justamente produjo que se tuvieran que dispersar sobre toda la faz de la tierra, porque no se podían comunicar entre ellos. Uno le hablaba en inglés, el otro en español, el otro en chino, en japonés. No podían tener una buena comunicación. Se terminó cumpliendo lo que Dios le había dicho. Entonces, también vemos en esta historia que el hombre siempre quiere, con sus propios esfuerzos, querer acercarse a Dios o querer ser como Dios. A través de esta torre, tener un reconocimiento, ser famoso tal vez, y esto Dios no lo acepta. ¡Wow! ¿Les gustaron las 3 historias de hoy? ¡Qué historias lindas! Sin embargo, por más que los profes la hayamos relatado, ustedes tienen que buscar en sus Biblias. Está en el libro de Génesis, ¿sí? La historia de Abel y Caín, la historia del arca de Noé y la historia de la torre de Babel. Y ¿saben qué? Vamos a ver una historia muy importante y muy peculiar el próximo sábado. Así que estén atentos, suscríbanse al canal y chao, nos vemos. Abrazo grande, gol.